recuerdo perfectamente que yo les desafiaba preguntando, de un año atrás para acá, pongamos 11 meses exactos, de 11 meses atrás para acá, somos otros, hemos crecido, tenemos mejores actitudes, más fe, el amor de Dios se manifiesta de mejor manera, su gozo ha venido a ser nuestro estandarte. Si no fuera así, quiere decir que estamos malentendiendo la vida cristiana. Entonces me gustaría hacerles una pregunta bien confrontativa. Y la pregunta es, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que usted hace? Y tal vez alguien me va a decir, yo soy médico, ayudo a las personas que están enfermas. Otro me va a decir, yo soy contador, así es que llevo los libros y las cuentas de la empresa. Otro me va a decir, pues yo soy ingeniero industrial y yo soy el responsable de contratar personal, esto y lo otro. Tal vez usted va a decir, yo he hecho tortillas, así es que soy tortillero profesional. Fíjense que no dije tortillera, tortillero, y entonces ese es mi trabajo, mantengo bien alimentada a la gente. Otro tal vez va a decir, soy herrero. Mire, el punto es este. Hoy tendremos que preguntarnos a nosotros, al fin y al cabo, en el resto del tiempo que me queda aquí en la tierra, ¿cómo voy yo a verme a mí mismo? Y tengo que entender, amado hermano, amada hermana, sobre todo si uno está en esa perspectiva de ser ya un hombre entrado en años y al ver hacia atrás, uno descubre que todavía no ha crecido como debiera, o si uno es joven y al ver hacia adelante uno quisiera crecer lo más que se pudiera, tendría que preguntarme si he entendido que mi trabajo de diario es realmente entregar mi pensamiento al Señor para que mi actitud en esa entrega a Él aflore con una acción que cada día haga que yo me parezca más al Señor Jesucristo, independientemente de tu ocupación. No es lo mismo la vocación que la ocupación. Y todos tenemos que entender que nuestra vocación debe significar algo si es que realmente vamos a honrar al Señor. Les invito a que abran la escritura. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses es un libro por demás extraordinario. Y vamos a ir al capítulo 4, donde veremos hoy en este capítulo 2 versos que vienen a ser para nosotros, amados hermanos, un amarre que el apóstol va a darnos, pero un amarre donde él va a poner dentro de estos 2 versos toda una serie de elementos doctrinales, sobre todo uno en particular, y es que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, ya no vivimos la vida así por así. Nuestra dinámica no es la filosofía humana, no es seguir a este personaje filosófico, a este otro, o ser cienciólogos, nada de eso. En Filipenses el apóstol nos va a hablar de que ahora estamos en Cristo, en Cristo. Si estar en Cristo no hace la diferencia, nada va a hacer la diferencia, pero pongámoslo positivamente. Solo estando en Cristo es que se dan las grandes diferencias en la vida. Filipenses capítulo 4 verso 8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hagamos un alto. Una de las reglas de exégesis, es decir, para entender qué el texto me dice a mí, qué Dios me dice a mí, es ver qué es lo que el apóstol o el escritor bíblico ha estado enseñando en el contexto de estos versos. Y lo que él ha estado explicando inmediatamente antes es que la única cosa que guarda los pensamientos, y como vamos a hablar de pensamientos, por eso me concentro en esto, es justamente la paz de Dios. La paz de Dios, dice la palabra, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la idea es, al decir guardar, que es como el soldado romano que estaba haciendo guardia, velando, no permitiendo que nadie rompiera ese cerco de seguridad. Así es la paz de Dios. La paz de Dios, cuando tú la tienes, te va a capacitar y facultar para que cuando venga cualquier cosa, por muy buena que sea, para no salirte tampoco de tus cabales, o por muy mala que sea, resulta que la paz de Dios va a guardar algo que todos tenemos: pensamientos. Levanten la mano los que están pensando conmigo. Dicen los psicólogos que hay 9 clases de inteligencias.
Una es justamente la inteligencia reflexiva, matemática, lógica, pero también hay una inteligencia visual, hay una inteligencia musical, auditiva, hay una inteligencia kinestésica, hay muchas clases de inteligencias. Por ejemplo, hay una que le llaman intrapersonal, que me parece que calza muy bien con esto, porque es la inteligencia que uno necesita reflexionar sobre algo, y hasta que reflexiona y reflexiona y reflexiona, uno profundiza en ese algo que está reflexionando. Ahora noten ustedes por qué hago esta alusión a la paz de Dios, porque en el contexto se nos dice: debes saber que la paz de Dios está a tu alcance, y en Cristo Jesús va a guardar tus pensamientos y tu corazón. Ahora, en este pasaje que va a cerrar el clímax, el apóstol Pablo ya no te va a decir nada más que tú puedes tener la paz de Dios. Ahora el apóstol Pablo te va a decir que tú puedes tener al Dios de paz. Mira por favor el verso final, el verso 9, cuando dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Una cosa es tener el legado de alguien, y otra cosa muy diferente es tener la fuente de ese legado. Ahora noten por favor que Dios nos está diciendo: si bien es cierto, la paz de Él guarda nuestros pensamientos, y eso nos ha de facultar para algo, es para que entendamos que al estar guardando nuestro pensamiento, es Dios mismo quien nos va a estar acompañando. Ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Y no hay cosa, descubro en mi vida cristiana, que cambie tanto los pensamientos y la actitud de una persona, como entender quién es el Dios que está con nosotros. Hace un tiempo mi mamá y mi papá sufrieron un accidente de tránsito. Ellos lo recordarán porque me han de estar viendo en este momento. Así es que un bus extraurbano los chocó de lado, y ustedes recordarán, alguna vez lo contamos, a mi papá se le quebraron unas 7 costillas, mi mamá salió herida, y él hacía el chiste que fueron 8 costillas entonces. Así es que se le dieron duro a las 8 costillas. Y lo que le quiero decir es que en esa circunstancia alguien me llama y me dice: mire, la cosa está aquí difícil. Y usó una palabra, una expresión muy coloquial: estamos fregados, dijo realmente. Y yo recuerdo que a esta persona le dije: no, hagamos un alto. Estaríamos así si no estuviera Dios con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, por más difícil, por más seria que sea la circunstancia, estamos en el mejor lugar. Cuando Dios está conmigo, y yo lo sé, lo creo, lo palpo, lo siento, lo veo, descubro, mis hermanos, que es real. El que a Dios ama, todas las cosas le ayuda bien. Así es que en esa perspectiva, así es este Dios. Y si alguien conocía a este Dios, era el apóstol Pablo. Déjeme decirle que cuando Pablo habla del Dios de paz, es el Dios que más él menciona en el Nuevo Testamento. Y constantemente habla del Dios de paz, del Dios de paz, del Dios de paz. Porque si hay una insignia, un estandarte, un adorno que debe de manifestar el creyente que entiende la buena actitud delante del Señor, tan importante para gobernar en todos los asuntos de la vida, será el entendimiento que en toda circunstancia el Dios de paz está con nosotros. Me ponen una pistola porque esto es Guatemala y me ha pasado y me han asaltado, el Dios de paz está conmigo. Pienso en la posibilidad de la muerte porque podemos morir el día de hoy, el Dios de paz está conmigo. Pienso en que tengo que comenzar este año, pagar colegios, pagar esto, pagar lo otro, el Dios de paz está conmigo. Y cuando sé que alguien ha difamado mi nombre, alguien me ha criticado, tal vez no tengo toda la comprensión que yo quisiera dentro de ese hogar que Dios me ha dado, el Dios de paz está conmigo. Pregunto, ¿con cuántos está el Dios de paz en este momento? Y ustedes notan, por eso me encantan algunos cantos tan sencillos. Yo nunca puedo sentirme solo, decía un canto, si Dios es mi constante amigo fiel. Yo recuerdo que papá nos enseñó un canto muy lindo. Él decía: jamás mi Señor faltó, jamás mi Señor faltó, su palabra probé y gozoso encontré que nunca su amor faltó. Papá era muy bueno para hacer cantos. Él hacía muchos cantos que solo en la familia lo sabemos. Y es gustoso a veces reunirnos y recordar ese canto que papá nos enseñó. Entonces lo que le quiero decir es que tenemos un papá aún mejor, el Dios de paz. Ahora, quédese conmigo porque para entrar a este tema, usted también tiene que recordar que el apóstol presenta a Dios también como el Dios de esperanza. Es decir, que jamás estamos a la deriva. La esperanza cristiana no es esa esperanza que avergüenza, que puede que sí pase o puede que no. La esperanza cristiana es la total certeza de que vamos a recibir lo que el Señor prometió. Para hoy, en este día, el Señor ha prometido que este es el día que Él hizo para nosotros. Amén.
que es el día en que podemos gozarnos y alegrarnos en Él. Para hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día aceptable donde el Señor con su Espíritu Santo nos controla para que podamos tener buenos pensamientos. Porque ojo, el buen pensamiento en Cristo no es nada más que yo por mi propia voluntad cedo mi voluntad al Señor, sino que es más que eso. Es recordar que ya Él me rescató y que como Él me amó primero, ahora yo lo puedo amar, y que dejó a alguien, no algo, no una fuerza, sino alguien que piensa, alguien que siente, alguien que comprende, a su Espíritu Santo, para ahora gobernar mi corazón y mi mente y dirigirla en el camino que Él quiere que yo camine. Es ahí entonces donde descubro justamente que no estoy solo en esto de pensar lo honesto, lo puro, lo amable, lo que tenga virtud alguna, lo que sea digno de alabanza. Ahora sigan conmigo por favor y vean cómo el apóstol va a explicar que hay ciertos matices en la vida cristiana muy importantes. Desde el capítulo 4 versículo 1 él da un así que, y entonces él explica que debemos de tener armonía, que debemos de tener gozo, que debemos de orar de cierta manera, presentando la petición pero de una vez con acción de gracias. Porque la acción de gracias es la anticipación de saber que Dios está respondiendo, respaldando y que Él va a cumplir a su palabra. Y noten que entonces, después de haber dado una serie de cosas como que eran ya las concluyentes finalmente, el apóstol en el verso 8 dice, por lo demás. Y es que por lo demás entonces nos abre la puerta a la conclusión que Él va a dar. Y en esta conclusión, en un sentido práctico, la pregunta sería, ¿cuántos de los que ya experimentaron que la paz de Dios guarda sus pensamientos quisieran tener siempre la certeza de que el Dios de paz les acompañe? Y el apóstol va entonces, hermanos, a elaborar que hay ciertos elementos que son comunes a aquellos que estamos en Cristo. Por eso dice, por lo demás, hermanos. Y creo que hoy vale la pena hacer esta alocución a explicar algo de lo que significa que seamos hermanos. La palabra hermano, la palabra adelphoi, hermanos, en el idioma original, nos recuerda a nosotros precisamente ese amor que debe de haber, el amor fraternal entre unos y otros. No quiero ser abusivo en Guatemala, gracias a Dios esta no es mala palabra, parece que en otras latitudes fuera de Guatemala probablemente, pero lo digo con limpia conciencia. Pero en Guatemala se usa un dicho que dice, amor de lejos para los pendejos. ¿Por qué? Porque yo no imagino estar casado con mi esposa a control remoto, de tal manera que solo la mire virtualmente y ella me mire solo virtualmente. ¿Cómo va a poder ella sentir esta piel satinada que yo tengo si no me toca? Y viceversa. Claro, si me toca en esta parte, ella siempre me dice, ay, no te rasuraste. No, elija número ¿qué? Deje usted el número que quiera. Entonces, hermanos y amigos, noten por favor que el Señor va a decir, hermanos, porque quiero recordarles a todos para que hoy se armen de un espíritu de poder, que ya lo tenemos, para que ese espíritu de poder nos controle. Dice que ese espíritu de poder también es de amor. Y recuerden, hermanos, que ya se hizo alusión hoy, pero donde estamos siempre reunidos en armonía, ahí, no en otro lado, allí envía Jehová dos cosas. Siempre me encanta enfatizar dos cosas. Bendición, ¿cuántos añoran tener bendición? Y vida eterna. ¿Cómo es que la vida eterna se gesta? En la relación en la cual estamos, porque es la única manera en la cual yo puedo manifestar el amor de Cristo. Y la palabra me recuerda que todos van a saber que yo soy discípulo de Cristo en que amo a los demás. Por eso me ha encantado, hermanos, rever a algunos de ustedes y ver entonces, bajo la perspectiva de lo que enseña el Señor, que debemos nosotros verdaderamente ser hermanos. Qué lindo ser hermanos. Hoy estamos en grupos. Para todos los que están fuera, queremos decirles que estamos en grupos familiares. Aquí dentro del lugar donde estamos, en este recinto, tenemos la separación que se nos exige, tenemos el aforo que se nos exige. Toditos los que han entrado han visto, hermanos, el cuidado que hemos tenido para que usted sepa que se va. Si es que algún día se enferma, puede ser que sea aquí, pero lo dudo. Aún nuestros aires acondicionados, ahí donde ustedes los ven tan normales como parecen, tienen por dentro ahora un trabajo de luz ultravioleta para que a usted no le pegue, pero ni siquiera una chinche. Para que sepamos que hemos buscado esos cuidados. Pero yo sí quiero aclarar, no es en esos cuidados que confiamos. Confiamos en Dios, quien nos ha rescatado y nos rescatará. Saben que me encanta, hermanos, la idea que los físicos manejan.
El físico no piensa como el químico. Yo soy químico farmacéutico. Ustedes saben que soy casi que físico soy puro químico, mejor dicho, porque perdí todo lo físico que tenía. Pero el asunto es que los físicos tienen una manera diferente de pensar. Y lo refleja Albert Einstein. Cuando él se le preguntaba si el tiempo era una medida absoluta, él decía que no, porque para el físico es para quien más el tiempo es relativo. Es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Según el físico, eso es una ilusión. Y estoy totalmente de acuerdo, porque cuando veo a Dios y me doy cuenta que Él gobierna pasado, presente y futuro, en mí es que está esa distinción. Pero el que entiende de la física cuántica sabe que el Señor gobierna antes, en medio, presente y después. Así es que, mis amados hermanos, gocémonos hoy en lo que el Señor nos va a decir también en estos siguientes versos. Dice: hay que pensar. Noten ustedes, la palabra pensar aquí es la palabra logizomai. Sé que no somos griegos, pero vale la pena hablar de esta palabra, porque esa palabra habla de algo lógico. Pues lo que significa es que cada vez nuestra mente debe estar ponderando todo lo que escucha. Le voy a poner ejemplos sencillos, ejemplos del día de hoy. Por ejemplo, viene alguien y nos dice, perdonen que sea hoy tan directo, esta es una vacuna elaborada por tal casa. Y resulta que la vacuna, hermanos, debiera de ser la cantidad de microorganismos atenuados del virus para el cual uno se está protegiendo. Pero resulta que no tiene nada de microorganismos atenuados. Resulta que es otro producto. Resulta que es completamente distinto. Entonces, al menos yo sabré, esa no es vacuna, es un producto, tal vez un medicamento, pero vacuna no es. Así funciona la cosa. Tenemos que ponderar. Por ejemplo, luego se nos dice de una manera directa, hermanos, endeúdense, compren hoy, paguen mañana. Así dice la palabra, hay que ponderar. ¿Qué dice la escritura? No debáis. O sea, uno tiene que, hermanos, ponderar todo lo que escucha con un tamiz, que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos va a decir que es verdadero y que no. Así es que el apóstol va entonces a explicar la primera cosa, lo que es verdadero. Cuando pienso en lo verdadero, inmediatamente, hermanos, descubro que en la Biblia hay dos elementos únicos a los que se les llama verdadero. Por un lado está la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Si usted va a estar medio confinado en su casa, aproveche para meditar la escritura. Estúdiela, busque las relaciones que hay en los diferentes versos, estudie todo el capítulo, estudie toda la epístola o todo el libro, busque ayudas ahora que es tan fácil. Si puede entrarle un poquito a los idiomas originales, hágalo y vea si hay órdenes, si hay hechos que son consuetudinarios, si hay ahí en alguna parte un deseo. Piense cómo, cuándo, dónde, por qué, y usted va a ir estudiando la escritura de una manera mucho más enfática. Por ejemplo, mire este verso, hay dos órdenes, pensad y haced en estos dos versos. Esto pensad, esto haced. Y entonces vemos que hay dos elementos importantes, la reflexión y la acción. Claro que entonces viene su reflexión personal y dice, pero una reflexión sin la emoción como que no me lleva a la acción. La reflexión debiera de mover mis emociones una vez descubro la verdad de Dios, para que la acción se geste y para que nada quede solo en el aire, que me entra por acá y me sale por acá. Entonces, mis hermanos, ustedes pueden pensar en la palabra como lo verdadero. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Pero en la Biblia también se habla de verdad en relación a Dios. Dios es verdad. Por eso Jesús viene y Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Porque cada vez que usted quiera saber cómo pensar una buena actitud, mire a Cristo. A usted lo maldicen. Digamos que alguien lo maldice y usted dice, me dieron ganas y también lo hice. No. Viene Jesús, le da un ejemplo, lo medita y dice el Señor, bendice a los que te maldicen. Y usted comienza a meditar y dice, esto no es fácil. En mi naturaleza humana no me dan ganas de bendecir a los que me maldicen. Me gustaría maldecirlos y medio, agregarles ganancia, un poquito más. Si a mí me dicen que soy tonto, yo les digo que ellos son mulas. Si a mí me dicen que yo soy feo, yo les digo a ellos que son horribles. Si a mí me dicen que soy, bueno, dejémoslo ahí, hermanos. De repente, queriendo lograr algo bueno, les transmito solo algo malo. Entonces, mis hermanos, vean ustedes por favor lo verdadero. Cristo es nuestro modelo, así es que sigamos sus pisadas. Y cuando veo a Jesús, veo que Él me da un modelo que es el que quiero dejarles hoy. Hablemos la verdad.
No estemos, hermanos, pintando con colores la mentira. ¿Qué pasó con fulano de tal? No sé, y tú sabes qué pasó. Ten cuidado de cómo dices también la verdad, porque dice la Escritura aquí, en estos todos más adelante, que hay que pensar en todo lo amable. Y lo amable significa que tú caes bien, eso significa. Algunos de nosotros nos hemos dado a la tarea de caer mal per se, y hablamos para caer mal. Te llama tu esposo, digamos, y te dice mi amor, y tú que eres la esposa, dice ¿qué? No, hombre, modula un poco la vista, ¿verdad? La voz. De repente lo contrario, ¿verdad? Esa es una lucha, hermanos, que nuestra amabilidad se manifieste en el contexto. Dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, es decir, por causa de que Él está cerca de nosotros, o la otra interpretación, por causa de que Él no tardará en venir, seamos amables. Debemos de buscar cada día ser lo más amables posibles, sobre todo con quien menos queremos ser amables. ¿Te paran en la carretera? Sí. ¿Es el que se está gastando tus impuestos? Sí. ¿Es aquel que te va a dar una orden y te va a recordar saber qué cosa? ¿Qué vas a hacer? Sea amable. Vas por la carretera y observas tanta gente necesitada, en lugar de hacer una crítica por cada persona que está ahí, sea amable. Cuando tú vas y te atienden mal y alguien te atiende de manera pesada, pues ellos podrán sembrar su semilla, pero tú sé amable. ¿Ven ustedes? Si no manifestamos el cristianismo de una manera diferente a lo que el mundo hace, el mundo no lo va a entender. Entonces dice el Señor, lo verdadero, todo lo que es honesto. Hermanos, honestidad. Mire, en Guatemala me sigue a mí afectando el ver que un transporte de productos, digamos que tiene un accidente, y la gente, en lugar de ir a ayudar a recoger el producto para dárselo a cada persona, se lo va a robar. No hay otra palabra. Cuando usted agarra lo que no es de usted, está robando. Yo le contaba a Ani, no sé si ustedes vieron esta sencilla ilustración, pero hoy vi un videíto, hermanos, o ayer fue, donde llega una señora al aeropuerto y ahí abre su camioneta, la puerta de atrás, para sacar sus maletas, pero se queda platicando todavía un ratito con alguien, y entonces se estaciona un taxi atrás y rápido sale el chofer y le roba una maleta. ¿Qué dirían algunos? Buzo caperuzo, ladrón. Entonces lo que está diciendo el Señor es, piensa no en cómo robar, piensa no en cómo mentir, piensa lo verdadero, piensa lo amable, piensa lo honesto, porque la honestidad tiene que ver, hermanos, con eso de que no tomamos nada que no sea nuestro. La honestidad también tiene que ver con la sinceridad de nuestras emociones, con la sinceridad de nuestras palabras. Podríamos aplicarlo a la vida eclesiástica, es con dar al César lo que es del César, al Señor lo que es del Señor. La honestidad, hermanos, es que cuando yo voy a hacer algo no tengo doblez, sino que le llamo al pan pan, al vino vino, de tal manera que me manifiesto en todas partes como una persona en la que se puede confiar. Imagine usted un señor ya de 50, 60 años, yo tengo ya 60 prácticamente, 59 tengo. Pero este último se va a pasar rapidito, hermanos, porque ya nos estamos reuniendo. Ya soy un viejo, hasta a mí me cuesta creerlo. Pero el asunto es que se imagina que yo de 60 años esté teniendo ahí, hermanos, alguna mala conducta con una muchachita de unos 16, 17, 18 años. Que tanta gente vive así. ¿Sabe por qué? Porque no ha aprendido a ser honesta. Y entonces inmediatamente descubrimos, hermanos, que hay gente que puede llegar a vieja, pero puede ser que nunca haya madurado. Dice aquí la palabra entonces también, después de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. ¿Por qué usted debe ser justo? Y responder ante cada circunstancia en justicia. Por una sencilla razón, ¿cuántos hemos sido justificados por Cristo? Y eso es por gracia. Pero ahora es para que manifestemos una vida recta, que nos acomodamos en el buen sentido, hermanos, a las leyes también, y nos sometemos a las leyes. Por eso es que nosotros estamos hoy todos aquí, excepción del que habla, pero está en una distancia muy, pero muy adecuada. Estamos con estos cubrebocas. Si a mí me preguntan, ¿le agradan los cubrebocas? Para nada. Si a mí me preguntan, ¿tiene lógica usarlos? A mí no me hace sentido. El mesh, o sea, el agujero que tiene cada una de las mascarillas es muchísimo más grande en su fuero interno que el tamaño del virus.
El virus mide 120 nanómetros. ¿Qué va a poder una mascarilla detenerlo? Pero vaya, psicológicamente nos ayuda. Perdonen que yo sea tan radical, pero claro, también si usted está hacia afuera hablando, como en el caso mío, impide, sí, que mucha de toda la saliva que tira el que habla salga, ¿verdad? Y para eso sí soy bueno yo, hermano. Tengo un aspersor incorporado aquí, mire. Entonces lo que le quiero decir es, nos vamos a sujetar. Y nos vamos a sujetar también, hermanos, al uso y la limpieza de nuestras manos. Y por eso que hoy no nos hemos saludado como siempre lo hacíamos, con ósculo santo. Pero si la palabra me dice que debo saludarme con ósculo santo, mi esperanza es que ese día llegue pronto. Claro, mi esperanza, hermanos, es que prontamente podamos saludarnos con ósculo santo sin los temores y resquemores de que hoy se nos está, hermanos, literalmente disparando. Por lo tanto, yo les quiero animar a que nosotros podamos entonces pensar en estas cosas. Y para concluir entonces, el apóstol amarra y dice: si hay buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Bueno, hermanos queridos, terminamos diciéndoles esto. El apóstol después se pone como un ejemplo: lo que oísteis, visteis, aprendisteis de mí, esto haced. Ahora quiero decirle esto para terminar. Eso significa, hermano, que usted tiene que ser un maestro, un ejemplo que vive lo que está diciendo que se debe de vivir. En el primer verso se habla de todo lo que es doctrinal, y en el segundo se habla de todo lo que es acción. Una persona dijo que no sabía si Albert Einstein había existido porque leyó que era un físico teórico, dice. ¿Puede usted creer? Hasta que descubrió que teórico se refería realmente a que él conocía toda la doctrina de la física. Bueno, toda no sé, pero la parte que él dominaba. Entonces lo que le quiero decir es, tenemos que ser maestros. Y hermanos queridos, ¿qué hace el maestro entonces? Vive lo que dice que se debe de vivir. Hagamos un ejercicio final. ¿Cuántos dicen hoy al Señor: Señor, gracias que me das la capacidad de pensar lo verdadero? Dígaselo al Señor ahí. Dígale conmigo: Señor, gracias porque pienso lo verdadero. Dígale al Señor: gracias porque pienso lo honesto. Dígale al Señor: gracias porque pienso lo justo. Dígale al Señor: gracias porque pienso lo amable. Aún así, con voz cambiada se puede. ¿Y sabe cuál es la promesa? La paz de Dios. Y el Dios de paz estará con ustedes. Padre, gracias por esta mañana de victoria. Hoy salimos de este lugar sabidos que podemos pensar como tú quieres, y tu palabra nos enseña cómo, Jesús nos enseña cómo, tu Espíritu Santo nos controla para hacerlo. Agradecemos tu fineza al tomarnos como tus hijos, pero también, Señor, te agradecemos porque seremos y desde ya somos hombres y mujeres de acción, que iremos envejeciendo pero también madurando, y que nuestro hombre interno va a ir cada día de triunfo en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendiciones de Dios para sus vidas. Le recordamos seguirnos durante la semana en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Su Presencia Ministerios. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana en otro devocional en línea.